esto que has dicho de la fatiga mental y cómo influye en el entrenamiento es súper interesante. He visto un vídeo tuyo explicando que esos ratitos de descanso entre series en los que cogemos el teléfono y le echamos un vistazo a las redes sociales o a la aplicación de citas que utilices o lo que sea, ahí estás quitándote rendimiento. La siguiente serie será peor porque has hecho eso. Eso es. Hay estudios y nosotros también hemos hecho estudios en este sentido. Es más, en lo que es el entrenamiento de fuerza, creo que el trabajo que hicimos con mi tesis dio un empujón bastante fuerte a este tema. Hasta hace unos años, bueno, mira, todo se remonta, te lo voy a... Sí, claro, tenemos tiempo. No me voy a enrollar mucho, tampoco quiero dar un chapón, pero ya hace un montón de años, un profesor de universidad que pues daba clase junto a otros compañeros veía que cuando hacía ejercicio físico después de dar clase rendía peor. Y cuando hacía ejercicio físico a esa misma hora, es decir, ya no era el tema de la hora, ¿no? Cuando entrenaba, sino a esa misma hora, otro día que no daba clase, rendía súper bien. Y entonces decía, voy a ver qué ocurre con mis compañeros de universidad. Y cuando les medía, pues, haciendo ejercicio sin haber dado clase antes, también rendían más. Y cuando daban clase, no solo tenía pues una febrícula, es decir, un aumento de la temperatura corporal, sino que la capacidad que tenían esos sujetos, esos profesores, de sostener una carga submáxima, digamos, de los flexores del antebrazo, de realizar repeticiones, digamos, abriendo, cerrando la mano, de los flexores de los dedos, la capacidad que tenía era menor, es decir, ante un mismo peso podían hacer menos repeticiones hasta llegar al fallo, hasta no poder más y que se le caiga ya de la mano, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que esto abrió una línea de investigación y dije, no, espérate, que parece ser que la fatiga mental que les genera el estar horas hablando, dando una charla en clase en la universidad, pues interviene de alguna manera e influye en ese rendimiento físico. Es decir, hay un link entre lo mental y lo físico de forma en la que esa fatiga física aumenta esa fatiga mental aumenta la fatiga física. A partir de ahí empezó una línea de investigación. Hay un investigador, Marc Cora, y colaboradores, obviamente. Su equipo de investigación hizo un estudio en el año 2009, creo recordar, en el cual en cicloergómetro, es decir, una bici de laboratorio, veían que el rendimiento disminuía efectivamente después de hacer un test cognitivo. Analizaron variables a nivel cardiorrespiratorio, analizaron variables metabólicas, no vieron ningún cambio, ni en el propio metabolismo, ni en el consumo de oxígeno, en variables cardíacas, absolutamente nada. El único cambio que vieron era en la percepción del esfuerzo. Una misma intensidad, cuando habías hecho una tarea fatigante a nivel mental, la percibías como una intensidad mucho más alta que la otra vez. ¿Qué ocurría? Pues que esto se debe a algunos cambios que se pueden dar en la corteza prefrontal a la hora de interpretar y procesar ese feedback pues, proveniente de tejidos periféricos y de la propia circuitería del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Pues yo obviamente tenía más intriga por el entrenamiento de la fuerza, por qué pasa en el gimnasio, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a dividir los estudios en varias cosas. Vamos a ver qué pasa si yo le meto mucha fatiga mental a una persona con un test cognitivo de laboratorio puro y duro, un Stroop test que se llama. O también, ¿qué pasa si usa las redes sociales? Porque había un estudio que había demostrado que efectivamente usar las redes sociales generaba fatiga mental y disminuía el rendimiento, en este caso en el ejercicio de sentadilla a altas repeticiones. Lo que vimos fue que efectivamente generar fatiga mental antes de un entrenamiento disminuye la capacidad de hacer repeticiones con cargas submáximas con las cuales todos entrenamos en el gimnasio. Por ejemplo, si voy a hacer un ejercicio, como puede ser press de banca, sentadilla, dominadas, lo que sea, a 10, 15 repeticiones, me va a afectar. Y si vengo del trabajo y estoy fatigado mentalmente, o incluso he cogido el móvil y me he tirado ahí 4 horas respondiendo mails, WhatsApp, leyendo Twitter, etcétera, voy a rendir menos. Ahora bien, si tú vas a tirar una carga súper alta, por ejemplo, un peso con el que solo puedes hacer una repetición, no te va a afectar. Si vas a entrenar pliometría en cuanto, por ejemplo, mejorar la altura de salto para un futbolista, imagínate, no te va a afectar. Y luego, pues lo que hemos visto también por primera vez es que a nivel fisiológico no son las neuronas motoras, es decir, esas neuronas que están en nuestra médula espinal y mandan sobre las fibras musculares las que se ven afectadas por la fatiga mental, sino ni tampoco las fibras musculares, ni la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, ninguna variable de estas. Es la propia corteza prefrontal, es el propio cerebro el que pues disminuye la motivación por la tarea física que vas a realizar y aumenta esa percepción del esfuerzo, como ya vio Marc Cora y colaboradores. Entonces, lo que ocurre es que precisamente esos cambios cerebrales, esa pues hipotéticamente acumulación de adenosina a nivel cerebral hace que te cueste más, que a nivel perceptivo te cueste mucho más, entonces te rindes antes, aunque tú seas inconsciente.
Hay estudios muy interesantes que intentan revertir este efecto, por ejemplo, con la cafeína. Justamente si funcionase por la adenosina, pues se supone que la cafeína podría contrarrestar este efecto. Efectivamente, se ve que lo contrarresta. También hay estudios con incentivos económicos, es decir, si sacas las mismas repeticiones que el otro día, te doy 1000 pavos. Sí. Y eso funciona. Y funciona. Entonces, sí, a ti te dicen, imagínate, te ciegan completamente. Tú has ido ya a entrenar, los investigadores saben cuánto sacas, imagínate con 100 kilos en sentadilla, pues imagínate 12 repeticiones, ¿no? Sí. Y te dicen, si sacas 12 repeticiones, por mucho que te hayan metido una barbaridad de fatiga mental, te damos 1000 pavos ahora mismo, las sacas. Entonces, o sea, la fatiga mental ahí es sobornable. Es sobornable, sí. No, es al final esa alteración, ¿no? Entre pues, la motivación que te genera esa misma tarea física, la percepción del esfuerzo que tú tienes y ese disconfort. Y pues a lo mejor de forma inconsciente dices, aquí me rindo. Luego, al final, el sistema nervioso, ahí no me quiero meter en fricadas, ¿no? Pero hay vías nerviosas, vías de fibras nerviosas que pues señalizan todo este tipo de cosas, de disconfort, de dolor, de la acumulación de metabolitos, ese quemazón que tenemos cuando hacemos muchas repeticiones y de repente, pues todo eso tú lo maximizas, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas es a lo que afecta la fatiga mental, a cómo procesas esto.